Hola compañeros, con respecto a este tema del informe, que extractos de él salieron publicados en varios medios de comunicación, nos encontramos con don José Miguel Villalobos. Él es el abogado del presidente de la República, de don Rodrigo Chávez Robles. Y queremos hablar, don José Miguel, bueno, antes que nada, gracias por atender así rápidamente, porque usted tiene una agenda muy ocupada. Queríamos saber, ¿el gobierno tuvo acceso a este informe en algún momento que ya salió publicado en medios de comunicación? Lo primero que debemos indicar es que no es un informe del Tribunal Supremo de Elecciones. Es un informe de un departamento del Tribunal Supremo de Elecciones. Es un informe de la Dirección General de Financiamiento de Partidos. No es un informe oficial del tribunal. Esto no lo ha conocido ni el jerarca, don Ronald Chacón, que es el que firma el informe, no lo ha conocido, y mucho menos lo han conocido los magistrados. Así que han faltado a la verdad quienes han divulgado una información, creo que con mala intención, de algunos medios, en el sentido de que esto es un informe oficial del tribunal y da a entender como si ya los magistrados lo hubieran conocido y aprobado. Eso es lo primero. Segundo, el informe es un informe provisional, y así lo dice el informe. ¿Qué significa provisional? Obvio que no es definitivo y por tanto no ha pasado por los controles de los órganos superiores del propio Tribunal Supremo de Elecciones. Tercero, nunca se le ha dado audiencia a las personas investigadas. ¿Por qué? Porque como informe preliminar, una vez que es entregado en noviembre del año pasado al jerarca de don Ronald Chacón, allí se indica que será hasta ese momento que se le dará audiencia a las personas referidas en ese informe provisional. Ese es el procedimiento normal, ese es el procedimiento que se ha seguido siempre. Por eso esos informes provisionales se mantienen ajenos a la publicidad, nadie más los puede conocer, y es hasta que llegan al jerarca de don Ronald que se da audiencia a los interesados. Pero en este caso, don Carlos Díaz, por razones que solo él sabrá, quiso obtener el informe provisional y hacerlo aparecer públicamente como el informe definitivo, y entonces solicitó que se secuestrara ese informe provisional, y los señores magistrados de la Sala Tercera, a sabiendas de que es un informe provisional, porque así lo dicen, ordenaron el secuestro, y allí se adulteró por completo el procedimiento, y ya, a partir de ese momento, estoy convencido de que es en la Fiscalía, lo han dado a conocer subrepticiamente a algunos medios, ni siquiera a todos, violando el numeral 295 del Código Procesal Penal, que establece que las investigaciones preliminares o las audiencias, lo que ocurre antes de una audiencia preliminar, las investigaciones preparatorias, son privadas, pero ahora resulta de que para algunos medios de comunicación son públicas, y desinforman indicando que es un informe del tribunal. No es un informe del tribunal. José, nosotros estuvimos el día que se dieron el allanamiento o que se dio el secuestro de esto. Hablamos con don Carlos Díaz y también hablamos con el señor Chacón, y él nos decía que este informe fue presentado en diciembre. Ellos lo terminaron en diciembre, es un informe que se presenta. Pero este informe, ok, de acuerdo a lo que usted me dice, no tiene la firma de los magistrados, no es un informe oficial, por decirlo de una forma, es algo preliminar. Esa es una pregunta. ¿Por qué usted cree, de acuerdo a lo que usted me dice, que don Carlos Díaz es el que lo hace, o que bueno, que lo filtra, por decirlo de una forma? Dos cosas. Lo primero es un informe preliminar porque no ha sido conocido por los magistrados no, mucho menos lo firman. Entonces no es un informe oficial del Tribunal Supremo de Elecciones. No lo es, no es un informe del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué don Carlos tenía que correr a obtenerlo? Digamos que es un poco su pregunta. Creo yo que él no quería que el asunto siguiera el procedimiento normal en el tribunal. Él no quería que fuera el tribunal el que le diera las audiencias a los interesados, que citara a los abogados de los referidos para que dieran su criterio. No, el señor Díaz lo que quería era tirar ese asunto y luego, de alguna manera, no sé quién, pero parece claro de dónde salieron los informes, hacer toda esta alaraca. Al él ir y secuestrarlos, entonces ya se para todo el proceso de dar las audiencias, todo esto se detiene ahí, porque ya al detenerlo. Pero perdón, hace poco, por cierto, la diputada Johanna Obando fue y presentó una denuncia, y recuerdo que al salir, que no dio declaraciones, su abogado
en cada pregunta que le hice, pero que fueron muchas, y la prensa, artículo 295, no puedo hablar de 295 por estar en investigación. ¿Cuál es la diferencia entre esto que está en investigación en la Fiscalía, frente a la Fiscalía, y que ahora sí se puede dar ese tipo de informes? No sé de dónde salió, como dice usted infiere que es del señor Carlos Díaz, ¿verdad? Porque esto puede afectar a la investigación o podría anular la investigación porque se está haciendo público. Efectivamente, el principio de privacidad de las investigaciones preparatorias en el procedimiento penal ha sido violado de una forma flagrante, inclusive lo conocen algunos medios, parece que privilegiados por alguna afinidad que tienen con el señor Díaz, reciben el informe y lo publican por extractos, mienten diciendo que es un informe oficial del tribunal y efectivamente eso puede afectar el proceso y las reglas del debido proceso y el derecho de defensa, además de una serie de vicios que tiene el informe en su contenido que oportunamente lo haremos conocer. Pero usted me hizo una pregunta muy importante. Efectivamente, al secuestrar el informe y quitárselo de las manos a la Dirección de Financiamiento de Partidos, el procedimiento administrativo en el Tribunal Supremo de Elecciones se terminó, lo mató, don Carlos, lo liquidó, porque ahora ese informe ya no va a ser conocido por las instancias superiores del tribunal, ya no van a dar audiencia a las personas referidas en el tribunal y el asunto desapareció de la competencia del Tribunal Supremo de Elecciones en un acto, me parece, violatorio del debido proceso del derecho de defensa, donde una fiscalía decidió quitarle el expediente de las manos a un Tribunal Supremo de Elecciones. Este acto contraviene la institucionalidad. O sea, una institución va y lo secuestra a otro lado. Entonces, digamos que eso atenta contra la institucionalidad de que esta institución, el Tribunal Supremo de Elecciones, haga todo el proceso que tiene que hacer y, bueno, luego decide si lo manda a la Fiscalía o no. Este acto podría atentar contra eso que se menciona ahora tanto, la institucionalidad de la separación de la institucionalidad o la independencia de las instituciones. El procedimiento legal establecido y que se ha seguido siempre es que hasta que termina el procedimiento administrativo en el Tribunal Supremo de Elecciones, se decide si se envía o no el asunto a la Fiscalía en caso de que haya presuntos o supuestos delitos electorales. Lo que se ha hecho en esta circunstancia es absolutamente extraño, violatorio del debido proceso, violenta la institucionalidad de la República y podríamos encontrarnos ante un grave vicio procesal, más otros que oportunamente comentaré. Don José Miguel, nosotros estuvimos en las audiencias cuando se dio la comisión de la investigación de financiamiento de partidos políticos. Recuerdo que, bueno, en este se habla de estructuras paralelas, ¿verdad? Eso es lo que un poco dejaron entrever los medios de comunicación, de la posibilidad de que se dé ahora en estos días, en estos últimos días. Podría darse, o no sé si ustedes también van a presentar, que se investigue, recuerdo lo del video aquel de salto al vacío, que el señor Eloy dijo que se lo había pagado un señor, aparte del Partido de Liberación Nacional, que por cierto estuvo ahí. Esto es una similitud, podría tener una similitud, esto de las llamadas, si existen, estructuras paralelas. Bueno, oportunamente daremos nuestros criterios en relación con este informe y daremos pero me capta por dónde va el sí. Daremos algunas declaraciones. Por ahora lo que puedo decir es que llama la atención que algunas cosas avancen muy rápido en la Fiscalía y otras no avancen. Para el señor fiscal, pues pareciera que hay algunos casos que le quiere meter el acelerador y cuando se trata de personas a las que él expresamente no quiere mucho. Pero bueno, eso es parte de un estilo de don Carlos Díaz, él sabrá y tendrá que responder por eso en el momento oportuno. Por ahora nos reservaremos cuáles son los pasos que daremos desde el punto de vista estratégico y táctico. Don José Miguel, ¿tiene algo que ver, cree usted, porque esto se da un día después de que el presidente de la República en Punta Arenas dice explícitamente en su discurso, Carlos Díaz tenga vergüenza y renuncie? Podría ser, no sé si usted como abogado, ¿verdad? Le pregunto, podría ser tal vez una revancha por esas declaraciones del presidente que él viene siempre dando, ¿verdad? Y en este caso solicitándole al fiscal general que renuncie por muchos casos que él menciona, el señor presidente. No, esto viene planificándose desde mucho tiempo atrás. Don Carlos pidió que le entregaran este informe desde noviembre. Y le dijeron que no se lo podían dar, que tenía que ir a la sala tercera a pedir que lo secuestraran. Y la sala tercera hasta el 17 de enero dio la orden de secuestro. No, si don Carlos hubiera podido, lo hace desde mucho tiempo atrás. Y eso venía absolutamente en comparsa con algunos medios de comunicación y algunos sectores políticos, y eso es evidente y lo haremos claro y señalamientos precisos oportunamente. Ya para terminar, ¿existió o no existió esas
supuestas estructuras paralelas. Doña Pilar Cisneros habla de que don Rodrigo Chávez es oficializado un día antes de que cierre el fideicomiso. Es así, ¿verdad? Que no tiene nada que ver en este asunto. Pero le pregunto a usted. Claro que no. Ahí veremos en el momento oportuno los argumentos para demostrar que hay un gravísimo error en el informe y que si hubieran dado la audiencia oportunamente eso se hubiera corregido. Pero por estar atropellando el Estado de Derecho, don Carlos, y los magistrados de la Sala Tercera, que atropellaron también el Estado de Derecho, pues pudieron haber echado a perder toda la investigación. Muchas gracias. Estas son las palabras de don José Miguel Villalobos. Él es el abogado del presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles. Como acá lo dice, en su momento ellos presentarán todos los argumentos que tienen que ver con esto que fue noticia. En algunos medios de comunicación tuvieron acceso a Televisión no tuvo acceso a esto, porque además, en este caso, al estar en investigación, este documento, este informe preliminar, de acuerdo a lo que dice don José Miguel Villalobos, no debería hacerse público, ¿verdad? Y en Noticias Televisión nosotros respetamos eso, obviamente hay un proceso judicial que se está dando. Con trabajo en cámara de mi compañero Kevin Ramírez, volvemos con ustedes al estudio en Liberia.